De hecho, había algunos que esperaban incluso un poquito más, 0,75%. A mí me parece que ha sido muy adecuado. Medio punto es muy adecuado, está muy bien. Y está en línea con la situación actual. Efectivamente, con una inflación en torno a 1,6% en la eurozona, es decir, más baja del 2, que sería el objetivo, y con unas perspectivas de crecimiento más bien negativas para el año en curso, lo que se imponía era una bajada de los tipos de interés. Yo creo que de todas formas, esto que va a tener efectos inmediatos, algunos se van a notar, obviamente el interbancario, el Euribor, se va a bajar pues posiblemente en la misma proporción, y esto va a suponer un alivio para personas que estén endeudadas con créditos hipotecarios, sin duda alguna. También lo ha notado inmediatamente el tipo de cambio del euro respecto al dólar, bajando un poquito, el mismo día en que se ha anunciado esto. Veremos lo que pasa en los días posteriores, porque nunca se puede hablar de tipos de cambio, pero en fin, el primer impacto ha sido este. Pero de todas formas, yo tendría en cuenta, o creo que deberíamos tener en cuenta, que el problema principal en los momentos actuales no es la falta de generación de base monetaria por parte del Banco Central, es decir, poner dinero en el sistema, que viene poniendo bastante dinero, ni el precio de ese dinero, aunque está bien que se haya bajado. Es que el proceso multiplicador que luego se da a través del sistema bancario, mediante la concesión de créditos y generación de depósitos y nueva concesión de créditos, eso que llamamos el proceso de multiplicación monetaria, eso es lo que está interrumpido, de manera que, o por lo menos, no tiene el vigor que tenía en periodos anteriores. De manera que esto yo creo que es un paso adelante bueno. Tampoco es que podamos esperar de esto el que nos saque definitivamente del atolladero en el que estamos, ¿no? Hace falta que lleguen esas... Interpreto yo que sea eso exactamente lo que dice este informe de la OCDE, que se refiere a la economía europea, a la economía de la eurozona en particular, ¿no? El informe en cuestión prevé para este año, efectivamente, una caída en el PIB de la eurozona de 6 décimas, que es lo mismo que decía ya la OCDE en su informe general en el mes de diciembre, y después una cierta recuperación a partir del 2010, pero tan leve en términos de crecimiento que no va a bastar para reducir la tasa de desempleo, para hacer que la tasa de desempleo invierta su tendencia. Es decir, seguiremos generando desempleo, y aunque en 2010, según este informe de la OCDE, las cosas pueden ir un poco mejor desde el punto de vista del crecimiento, no será eso suficiente como para generar nuevo empleo o para impedir que continúe aumentando el desempleo. Esto es más o menos lo que nos están diciendo. Yo, tal como lo he interpretado, me parece que la OCDE aplaude la política monetaria que ha llevado a cabo hasta ahora el Banco Central Europeo y le anima a seguir por ese camino, como ha hecho hoy. Este informe es anterior a la bajada de tipos de interés, o sea que podríamos decir estaban perfectamente de acuerdo, pero también, en cuanto se refiere a política presupuestaria, llama la atención sobre el no pasarnos. Es decir, me parece que literalmente dice no hacer nada que pueda comprometer el largo plazo, que quiere decir no entrar en la senda de déficits presupuestarios que sean después muy difíciles de corregir y, por supuesto, mucho más difíciles cada vez de financiar, o al menos así lo he interpretado yo. Vamos a ver, es que lo que no podemos pretender es que un ajuste como ha sido este de desendeudamiento, es decir, un ajuste de gasto privado muy fuerte a la baja para purgar pasados excesos, lo que no podemos pretender es que toda esa bajada del gasto sea cubierta por un incremento de la misma cuantía del sector público, porque eso nos llevaría a una situación de déficit insostenible. Lo que sí podemos hacer es tratar de aliviar un poco el ajuste mediante la política presupuestaria. La cuestión es ¿cuánto? Claro. Esa es la discusión en la que estamos unos y otros. Y algunos pues parecen preferir el lanzarse a fondo, como está lanzado el equipo de Obama, y otros nos parece que debíamos ser un poco más prudentes para no repetir errores del pasado, ¿no? Antes hablabais también de la inflación, de que esa bajada de tipos de interés se ha podido producir gracias a que la inflación parece estar ahora más controlada. Incluso Emilio decía, si ahora va a haber algún problema va a ser el de la deflación. Me gustaría que habláramos también. Es verdad que la inflación ya no es un problema para nosotros. De hecho, esta tasa de inflación española, 1,4, diciembre sobre diciembre,
diciembre de 2008 sobre diciembre de 2007, es la más baja de la historia reciente española, yo creo que desde diciembre del año 98, aunque la diferencia es que en diciembre del año 98 la inflación era muy baja, pero crecíamos. Estábamos en una situación extremadamente favorable en el sentido de que la tasa de inflación era más baja que la tasa de crecimiento. Muy pocas veces nos ha ocurrido eso, ¿no? En los momentos actuales tenemos una tasa de inflación igualmente baja que entonces, pero ya no crecemos, sino todo lo contrario, ¿no? Pero efectivamente el problema es que no crecemos, no la tasa de inflación. Yo no descartaría con todo que podamos ver tasas de inflación negativas a lo largo de este año, del año 2009. Obviamente va a depender de qué es lo que ocurra con el precio del petróleo, que siempre es un precio muy volátil. Todo parece indicar, salvo que haya unas perturbaciones fuertes de oferta, si fuera solo guiándonos por la demanda, diríamos que no tiene por qué subir a corto plazo el precio del petróleo. Pero nunca lo sabemos, porque efectivamente las perturbaciones de oferta, no hay más que ver la inestabilidad política de Oriente Medio, pueden darnos un susto en algún momento. Pero si eso se excluye, a mí me parece que no es improbable que tengamos que veamos hacia mediados de año, sobre todo, una tasa de inflación negativa. Claro que nuestra atención debe, por tanto, estar centrada en el problema del desempleo, que es el auténtico problema que tenemos en los momentos actuales, que este no tiene ningún aspecto favorable ni parece que vaya a aliviarse en el plazo inmediato, sino que yo creo que sí vamos a pasar los 4 millones de desempleados este año, y lo que es más grave es que la recuperación nos va a ocurrir lo mismo que hizo la OCDE para el resto de Europa. Cuando se produzca, que esperemos no tarde demasiado, pero cuando se produzca va a ser más bien una recuperación lenta, que en cuanto a generación de empleo va a continuar planteando problemas. De manera que ese es el problema serio que tenemos por delante en los momentos actuales. Es por eso que vamos a superar esos 4. Pero yo creo que tenemos que ir más allá. Vamos a ver. Primero, es verdad que la crisis es internacional, es mundial. No es verdad que el problema del desempleo sea tan grande como lo es en España. España es una excepción en este sentido. Tenemos la mayor tasa de desempleo de la Unión Europea con mucho. 13,5% si la encuesta de población activa confirma lo que ya ha anticipado el paro registrado, que lo va a hacer, en torno al 13,5% y creciendo, y puede llegar perfectamente a finales del año que viene a, no lo sé, 17, 18%. El país que nos sigue en Europa en cuanto a tasa de desempleo es Eslovaquia, que tiene una tasa de desempleo inferior al 10%, de manera que somos los primeros, pero muy destacados, y tenemos que preguntarnos por qué. Si nuestra crisis no es superior en sí misma al resto del mundo, a lo mejor sí, pero si no lo es, ¿por qué tenemos esa tasa de desempleo tan fuerte? En este sentido somos singulares en nosotros. Yo creo que este es un problema que es un drama y que hay que abordarlo de una forma decidida. Y abordarlo de una forma decidida va a requerir no solo un mayor gasto en infraestructuras, que a lo mejor sí, o algunas cosas de este tipo, sino otra serie de ajustes que son ajustes muy complicados. Por ejemplo, vamos a tener, querámoslo o no, que dedicar mucho más dinero a atender a los desempleados, pero eso nos va a exigir, muy probablemente, reducir otros gastos públicos. Por ejemplo, no es este el momento, desde ese punto de vista quizá, de poner encima de la mesa la financiación de las autonomías e incrementar el gasto público en algo que nada tiene que ver con el problema básico, con la solución del problema básico, que es el desempleo. Por ejemplo, tendríamos que acometer algunas reformas estructurales en el mercado de trabajo, con nuevas modalidades de contratación. En Holanda casi el 40% del empleo lo es a tiempo parcial. Bueno, pues quizá tenemos que hacer algunas cosas de estas en España. Tendríamos quizá, en circunstancias como las actuales, que bajar las cotizaciones a la seguridad social, pero puesto que esto nos plantearía un déficit en los presupuestos consolidados del sector público, tendríamos que bajar otros gastos o incrementar otros impuestos, quizá el IVA. Y todo esto son soluciones difíciles, son medidas complicadas y son medidas que van a tener un coste social importante. Por eso, yo creo que no es cuestión de que el presidente del gobierno vaya o no al Parlamento, que debe ir, por supuesto que sí, ahora y siempre. Yo creo que hay que llegar más allá y yo creo que hay que propugnar desde la sociedad civil un acuerdo formal de los políticos. A mí me parece que estamos en el momento más adecuado para reeditar unos pactos de la Moncloa que nos lleven conjuntamente, gobierno y oposición, en la misma dirección a abordar este problema. Es más, me atrevería a decir
que si no lo hacen ahora lo van a tener que hacer dentro de unos meses, porque creo yo que la sociedad española lo va a demandar a gritos. De hecho, lo demás